Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, le damos la bienvenida a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Recientemente se pudo conocer el reporte emitido por el Fondo Monetario Internacional, en donde indican que Aruba ha tomado el camino correcto para salvaguardar las finanzas del país, pero también hacen la recomendación que deben seguir tomando medidas, ya que las implementadas hasta ahora no son suficientes. El primer ministro Mike Eyman, por su parte, está satisfecho por las recomendaciones e indicadores positivos de este reporte. El primer ministro Mike Eyman, durante su más reciente alocución, dejó entrever su satisfacción al conocer el reporte emitido por el Fondo Monetario Internacional, el cual indica que el trabajo que ha hecho el gobierno por salvaguardar la economía de la isla y las medidas que se han tomado hasta ahora son positivas. Esto llenó de orgullo al mandatario nacional, quien expresó que este reporte es un reflejo de la línea por la cual ellos están avanzando, pero también aclaró que hay aún mucho por recorrer. En este comunicado se mostró que Aruba supo sortear la crisis económica, pero también en el reporte del Fondo Monetario Internacional se hizo la aclaración que van por un buen camino, pero que las medidas que se han tomado hasta ahora no son suficientes, por lo que el gobierno a su vez debe mirar vías para poder implementar más medidas, según la recomendación del Fondo Monetario Internacional. Pero el gobierno en cabeza del ministro de Finanzas, Ángel Bermúdez, no han decidido qué tipo de medidas adicionales de las que ya han tomado podrán implementar para seguir arreglando la situación financiera. A continuación les presentamos un video que ha circulado por redes sociales en el cual se puede ver a un habitante de la calle utilizando libremente una de las fuentes que están ubicadas en la calle principal como si fuese una piscina. Esto, aparte de causar indignación a muchos locales, no generó una buena vista para algunos turistas que evidenciaron ese espectáculo. Hace algún tiempo están rodando unas imágenes que quizá muchos no quisieran ver. Allí se observa a un habitante de la calle utilizando, sin ningún reparo, una de las fuentes ubicadas entre Peña y La Moderna en la calle principal, pleno centro de Oranjestad. Este indigente se percató de que supuestamente nadie lo estaba observando y decidió darse un baño típico piscina en esta fuente, que sirve como espectáculo tanto para locales como para turistas. El video, que ha sido compartido por muchos usuarios, ha generado indignación entre la comunidad, quienes indican que deberían poner más seguridad en estas áreas que son visitadas por muchos turistas diariamente. Esta fuente, que hace parte de una de las 3 que se han construido en el área de la calle principal, en la noche se viste de luces para animar a cientos de turistas que transitan por allí. Pero se ha visto casos como este que están siendo utilizadas para fines indeseados, ya que no es la primera vez que personas utilizan estas fuentes como baños públicos. Este habitante de la calle se dio su chapuzón haciendo de esta fuente su piscina, aleteó y después de haber terminado con su refrescante baño, se salió bajo la vista de muchos que pasaban por allí, se secó, se vistió sus lentes de sol y, como si nadie hubiese ocurrido, se marchó. Recientemente se ha visto no solo en supermercados, sino también en playas, calles y demás establecimientos, la alta afluencia de venezolanos en Aruba. Recientemente un medio de comunicación hizo un reportaje y allí se pudo comprobar que Aruba es un destino cercano para ellos, no solo por el turismo, sino también por la situación económica que viven en su país. Últimamente muchas personas han podido observar un video en un medio de comunicación en el que se hace un reportaje de la alta afluencia de venezolanos que están emigrando para Aruba. Pues bien, esta situación se ha convertido en pan de cada día. Muchos hermanos venezolanos han visto en Aruba un destino primordialmente para pasar temporada de vacaciones, pero también la escapatoria a la situación actual de su país. En la isla, aparte de encontrar calidez, playas hermosas y un excelente clima, han encontrado productos de primera, segunda y tercera necesidad. Muchos se maravillan al ver los estantes de productos, alimentos y carnes, ya que en su país ha primado un ambiente de escasez. Sin tendencia a generalizar, sí se ha podido ver la gran afluencia de venezolanos en Aruba.
En otras noticias, durante la parada grande de Orangestad, el cuerpo policial estuvo activo durante toda la ruta. En esta misma se presentaron varias peleas que condujeron a algunas detenciones. El principal autor de estas peleas, la intolerancia y el abuso del alcohol. Durante la más reciente parada en Orangestad, producto del carnaval número 61, se registraron diferentes peleas y enfrentamientos entre los asistentes a la parada. Por ejemplo, en este caso que se presentó en Orangestad, en donde la rápida acción de la policía hizo que algunas peleas no pasaran a mayores. En sus intervenciones omitían presión sobre quienes estaban peleando. En muchos casos, estas peleas fueron generadas por intolerancia social y por el abuso al alcohol. En general, el grado de tolerancia se convirtió en un problema de orden público, en donde la policía tuvo que actuar comparado con el año anterior, en donde tuvieron a 74 sospechosos. Este año se registraron 31 detenciones con multas que alcanzaron los 12.250 florines. Damos inicio a nuestra ronda internacional. Varios vehículos fueron literalmente tragados por el río Marañón en el Perú. Iban a bordo de una embarcación que colapsó ante el exceso de peso. Las imágenes son impactantes. Las imágenes son impresionantes. Una camioneta cae desde una embarcación de carga que cruzaba las aguas del río Marañón. El conductor permanece junto a su vehículo. Al parecer su polo quedó enganchado con la puerta. La camioneta es llevada por la corriente. De pronto, el vehículo empieza a hundirse ante los desesperados gritos de los espectadores. Como por arte de magia, el conductor desaparece en las profundas aguas del Marañón. Pasaron varios segundos y el milagro sucede. El conductor reaparece y es rescatado por una canoa. Su familia grita desesperadamente. Sin embargo, el terror continúa, y es que la nave de carga, conocida como balsa cautiva, se hunde por el exceso de peso. El camión que transportaba arena también cede a las turbulentas aguas, así como la otra camioneta. El hecho ocurrió en Puerto Cirelo, en la provincia cajamarquina de San Ignacio. El accidente, por presunta negligencia, no dejó muertos ni desaparecidos, solo pérdidas materiales. 15 pakistaníes fueron sorprendidos en Medellín, Colombia, queriendo ingresar de manera ilegal a ese país para hacer tránsito hacia los Estados Unidos. Junto a ellos fue capturado un venezolano, quien al parecer era su guía. 15 de los 16 retenidos en la plataforma principal de uno de los terminales de buses de Medellín eran de nacionalidad pakistaní. Según las autoridades, llegaron desde Pasto en bus y al ser abordados por la policía, ninguno portaba documentos ni pasaportes. Venían de Europa, vía aérea entraron a Brasil, vía terrestre pasan por Perú, Ecuador, ingresan a Colombia por Nariño, posteriormente llegan aquí a Medellín, donde pues, fueron abordados por la Policía Nacional. Pretendían ir a Turbo y luego pasar a Panamá. Junto con los asiáticos llegó un venezolano que hizo las veces de traductor y quien, según las autoridades, cobró $200 a cada pakistaní para llevarlos hacia el Golfo de Urabá y llegar a Panamá. Esta persona fue asegurada por la policía. Los 15 pakistaníes se dejan a disposición de la patrulla de Migración Colombia y el venezolano se coloca a disposición del fiscal por el delito de tráfico de personas migrantes. De acuerdo con las autoridades migratorias colombianas, los pakistaníes que pretendían atravesar Centroamérica y llegar hasta los Estados Unidos serán deportados en las próximas horas.
Las autoridades de una universidad de República Dominicana suspendieron la docencia para evitar que continuaran los disturbios en esa casa universitaria. Los estudiantes protestaron exigiendo varias reivindicaciones. Aris Beltré nos tiene la información. Tiros, escombros en las vías, bombas lacrimógenas fue el panorama que se vivió en la UAS desde el mediodía de este martes. Situación que motivó a las autoridades de la Alta Casa de Estudios a suspender la docencia para garantizar la seguridad de estudiantes y el personal de la academia. Algunos estudiantes consultados informaron que la protesta es por la comida que ofrecen en el comedor, que es de muy mala calidad, e informaron que le ofertan diariamente el mismo menú. Y el comedor lo están dando arenque, lo que dan es arenque, todos los días arenque, entonces así no se puede. Está reclamando su derecho, esa comida realmente no está. Ellos pueden variar algo, ¿me entiendes? Ellos pueden ir al mercado, ver qué producto le ofrece el Estado para que los estudiantes consuman otros productos de mejor calidad. Otros de sus reclamos es por la reubicación de los estudiantes de la Facultad de Humanidades y en apoyo a los médicos residentes, quienes llevan 8 días de paro de labores, solo atendiendo emergencias y casos especiales. Los galenos reclaman que se le elimine el pago por matriculación y derecho a tesis. El primer reclamo es la butaca, reubicación de compañeros. Todavía hay personas que no saben dónde le toca clase. La mayoría de profesores de humanidades han retirado sus sesiones en vista de que ellos no van a buscar aula. Y estoy de acuerdo que hay que variar el menú porque ya están viendo los hechos de repetir constantemente lo mismo. Pasadas las 4 de la tarde, los estudiantes empezaron a abandonar la universidad por temor a los disturbios y luego de enterarse del paro de docencia. El encargado de comunicaciones de esta universidad dice en el documento desconocer las motivaciones de la protesta, por lo que pidieron a los manifestantes acercarse a la administración y explicarle cuáles son sus reclamos. Aris Beltré, Noticias SN. Para lucir un aspecto más femenino, muchos travestis se inyectan sustancias dañinas que van desde el aceite mineral hasta el cemento. Continuando en República Dominicana, Yamel Canán conversó con algunos que se han sometido a este tipo de procedimientos, quienes ahora pagan un alto precio. Por querer lucir unos glúteos y bustos femeninos, Jesús Amado, Miguel Fernández y Jorge Manuel Santana han sufrido las consecuencias luego de inyectarse un aceite mineral en el cuerpo llamado Crisco hace 9 años. Yo me sentía bien, pero entonces después de los 9 años, ahora la ración, yo casi no puedo respirar. Yo fui al Mocoso Puello y me dijeron que se me están tapando las venas. Me dio una parálisis facial hace como 29 días, ya casi un mes. Operame o no voy a perder la pierna. Me está cogiendo ya, tú sabes, todo me está cogiendo. Al no tener los recursos suficientes para realizarse una cirugía estética, parte de esta población opta por estas riesgosas prácticas alternativas que van desde inyectarse silicona, cemento, pegamento y diferentes tipos de aceites que incluyen hasta el que se utiliza en los aviones. El aceite aumenta el volumen de los glúteos. Está demostrado que causa diferentes problemas, desde una simple infección hasta que esas sustancias, dependiendo claro cuál sea que se inyecte, migre hacia otro sitio. Cuando te digo que migra, es que tú la inyectes en los glúteos y puede ser que la encuentres en el tobillo. Ella va disecando poco a poco, separando los tejidos y avanzando por gravedad. Estos travestis se dedicaban a hacer shows en la calle San Vicente y aseguran que fue dentro de ese mundo donde se dejaron influenciar para someterse a este tipo de procedimiento. Imitábamos artistas, por ejemplo Thalía, Ana Gabriel, Ana Bárbara, hacíamos el doble de ellos. Ay, venga, llenate a ti, me puso tan loco. Venga, llenate a ti también, que le quedó bien a ella, ven. Comentaron que ya varios han muerto a causa de esto. Se murió una amiga mía, que ella era bien amiga mía, se llamaba Isabel, y se murió una que le decían Natalia y otra Gualesca. Que si cuando ellos están colocando el aceite, lo colocan en una vena, van a producir una embolia pulmonar por grasa, porque tu sangre no va a disolver esa grasa y la persona puede morir minutos después de inyectarse la grasa. Recientemente en Santa Ana, California, un transgénero fue arrestado tras inyectarle silicona a 2 personas, causándole la muerte a uno de ellos.
El doctor recomienda a esta parte de la población que si se realizará cualquier tipo de implante, visite un médico especializado en el área para así evitar cualquier desgracia. Yamel Canán, Noticias SIN.